Hola, mi nombre es Brandon Vega y en el siguiente video les estaré explicando acerca del proceso legislativo, que es el proceso de creación de leyes federales en México, esto para la materia de legislación industrial. Primero que nada, el proceso legislativo pues es el conjunto de actos y procedimientos que se realizan para la formulación de las leyes federales, pero también sirve para reformar los artículos de la Constitución y los ordenamientos jurídicos. Este proceso se basa en la Constitución Política, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los reglamentos de cada una de las cámaras que participan, que es la de diputados y senadores. Em, el proceso tiene las siguientes etapas, que son 6: presentación de iniciativa, dictamen, discusión, votación, revisión y promulgación. Para el primer paso, que es la presentación de iniciativa, de acuerdo al artículo 71 constitucional, tiene la facultad de emitir iniciativas de leyes o decretos los siguientes: el presidente de la República, las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, las y los diputados federales y los senadores, y finalmente las y los ciudadanos en un número equivalente al 0.13% de la lista nominal, que es la lista donde se registran los ciudadanos que están vigentes para ejercer el derecho a votación. Una iniciativa de ley o decreto es el documento que los actores facultados para intervenir en el proceso legislativo presentan ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión para su estudio, discusión y, en su caso, pues su posterior aprobación. El siguiente paso es el dictamen. Una vez que la iniciativa se manda a cualquiera de las cámaras, ya sea de senadores o de diputados, la cámara a la que llegue en primer lugar, la iniciativa se llama cámara de origen. El presidente de esa cámara de origen manda la iniciativa a la comisión o comisiones correspondientes según el tema. Si se trata, por ejemplo, de una iniciativa de algún impuesto, se mandará a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Una vez ahí en las comisiones, estas se encargan de elaborar el dictamen para su presentación y, en su caso, aprobación en la propia comisión. El dictamen debe contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con propuestas claras y sencillas que puedan sujetarse a votación por el Pleno, que es la Asamblea General, donde se reúnen para debatir y aprobar o rechazar pues el contenido de los asuntos legislativos que estén agendados en la orden del día. Los dictámenes que elabore cada una de las comisiones deberán presentarse firmados por la mayoría de los miembros que la componen, y en caso de que no se llegue a un acuerdo, pues se tendrá que someter a votación por escrito. Una vez que se elaboró el dictamen, se notifica al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Origen para que, en uso de sus facultades, pues programe la inclusión de dicha iniciativa en el orden del día para presentarla ante el Pleno. Para el siguiente paso, que es la discusión, todo proyecto de ley o decreto primero se discute en lo general y después en lo particular, cada uno de sus artículos. La discusión se da alternativamente a favor y en contra, comenzando por lo que es inscrito en contra. Una vez que se ha terminado la lista de oradores, el presidente pregunta a la asamblea mediante votación si el asunto se considera suficientemente discutido. Una vez que se procede a la votación, si es negativa, pues se continúa con el debate, pero bastará que hable otra persona a favor y otra en contra para que se vuelva a repetir la pregunta si el asunto es suficientemente discutido. Después pasamos a lo que es la votación. Una vez discutido en el pleno de la Cámara de Origen, vota en lo general el proyecto. Si es aprobado en lo general, inmediatamente se pasa a discutirlo a lo particular. Si se rechaza, se vota si devolver todo el proyecto a la comisión para que lo reforme y reinicie el proceso legislativo, o desecharlo completamente. En la discusión en lo particular se puede rechazar solo partes de la iniciativa, en cuyo caso también se envía a la comisión para la reformulación de esas partes. El siguiente paso es el de revisión. Una vez que se aprobó el proyecto en la Cámara de Origen, pasa a ser discutido a la otra cámara, que es la Cámara Revisora, cuando no se trate de alguna de las facultades exclusivas
de una sola cámara. Esto quiere decir que hay ciertas leyes que solo conciernen ya sea senadores o diputados, entonces no es necesario mandarlo a la otra cámara para que sea discutido. Los proyectos deberán ir firmados por el presidente y dos secretarios, acompañados del expediente respectivo, del extracto de la discusión y demás antecedentes que se hubieran tenido a la vista para resolverlos. Si la Cámara Revisora lo rechaza en lo general, se regresa la iniciativa a la Cámara original con las observaciones correspondientes. Ahí la Cámara original puede aceptar las revisiones o rechazarlas mediante la mayoría absoluta, que es la mitad más uno. En el segundo caso, se regresa a la Cámara Revisora para que lo consideren de nuevo, si aprobarlo o no. Si se rechaza nuevamente, pues entonces tendrán que esperar hasta el próximo periodo de sesiones para volver a presentar su iniciativa. Si la Cámara Revisora solo desecha, modifica o adiciona en parte, la discusión se limitará a esa parte. Y en caso de que ambas cámaras no logren llegar a un acuerdo, pues se tendrá que someter a votación la decisión si de aprobar la ley o decreto solo con los artículos que se hayan aprobado y posteriormente someter a discusión el resto de artículos. Después tenemos lo que es la revisión. Este punto, el proceso legislativo es similar a lo que ya hemos comentado hasta aquí. El presidente de la Cámara Revisora envía el proyecto a la comisión relevante, que elaborará un dictamen que será discutido. El dictamen es votado en lo general y en lo particular. Y finalmente llegamos a la promulgación. Aquí el presidente de la República, al recibir el decreto aprobado por el Congreso de la Unión, puede realizar observaciones y regresar dicho decreto a la Cámara de Origen para que vuelvan a analizarlo. Esto dentro de los 10 días naturales de trabajo, a no ser que en este término pues se hayan cerrado o suspendido las sesiones del Congreso de la Unión. Entonces se devolverá pues hasta que retomen sus reuniones. También puede promulgarlo y ordenar la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación para que se observe y cumplan las disposiciones que se tengan en dicho artículo.